En el video anterior te dije algo importante, que muchas de las cosas que llamas yo soy así no son tu identidad, son tu historial. Y si lo viste, ya sabes que el cerebro construye patrones automáticos, que la neuroplasticidad demuestra que esos patrones pueden cambiar, que personas como Carlos y Sandra transformaron creencias que llevaban décadas definiendo sus vidas. Pero ahora viene la pregunta difícil y recurrente que suelen hacer en sesión. Ramsés, entiendo todo eso, pero ¿por qué sigo haciendo lo mismo? Y la respuesta a esa pregunta es lo que cambia todo. No es falta de motivación, no es falta de información, no es falta de disciplina. Es que tu cerebro tiene un mecanismo que va mucho más allá de los patrones. Tiene una historia, una narrativa, y esa narrativa no solo describe quién eres, la dirige activamente. En este video vas a entender por qué el cerebro sabotea cualquier cambio que amenace la coherencia de su historia interna. ¿Qué descubrió el psicólogo Doug McAdams en 40 años de estudios sobre cómo las personas construyen su identidad? La historia real de Jairo, el diseñador con un cementerio de buenas ideas, y los primeros pasos concretos para empezar a cambiar. Por si es la primera vez que me ves, soy Ramsés Tel, coach de vida y emprendimiento. En este canal hablamos de transformación real, de cómo funciona tu mente y de cómo construir una vida consciente y alineada con quien quieres ser. Este es el segundo video de una serie de 3. Puedes verlos en orden o de forma independiente, cada uno tiene valor propio. Suscríbete para no perder el tercero porque ahí está la herramienta más poderosa de toda la serie. Imagina esto. Hay una persona que lleva años diciéndose, yo nunca termino nada. Y un día, alguien le regala un curso online que le apasiona. Él lo empieza con energía, las primeras 2 semanas va perfecto, semana 3 hay un módulo difícil, se atrasa un poco y su cerebro activa algo que tú ya conoces, el saboteador interno. Esto te está costando mucho. ¿Para qué seguir? Igual, no lo vas a terminar, siempre es igual. Y en ese momento la persona abandona. ¿Por qué? ¿Porque no puede? No, porque su cerebro acaba de hacer algo fascinante y devastador al mismo tiempo. Proteger la coherencia de su historia. El cerebro humano tiene una necesidad fundamental, que tus acciones sean coherentes con la historia que tienes sobre quién eres. Si la historia interna dice yo nunca termino nada, entonces terminar algo genera una disonancia, una incomodidad, un esto no encaja con quien soy. Y el cerebro resuelve esa incomodidad de la manera más sencilla, haciendo que abandones, porque abandonar confirma la historia. Tu cerebro prefiere tener razón a tener resultados. Piensa en tu propia vida. ¿Has empezado algo con entusiasmo y lo has abandonado antes del final? ¿Has tenido una oportunidad clara y de alguna manera encontraste una razón para no tomarla? Antes de juzgarte, pregúntate, ¿qué historia sobre ti mismo estaba protegiendo tu cerebro ese momento? Hay algo que quiero que quede muy claro. Las palabras que usas contigo mismo no son solo lenguaje, son instrucciones neurológicas. Cuando dices, yo soy ansioso, no estás describiendo un estado, estás reforzando una red neuronal. Estás diciéndole a tu cerebro, este es el camino predeterminado, úsalo. Soy ansioso, activa la red de la ansiedad. Soy malo para los negocios, activa la red del fracaso empresarial. No porque seas esas cosas, sino porque se lo estás ordenando a tu cerebro que así funcione. El psicólogo Dan McAdams lleva más de 4 décadas estudiando algo que pocos investigadores habían explorado con rigor científico: cómo las personas construyen su identidad a través de las historias que se cuentan sobre sí mismas.
McAdams desarrolló entrevistas de historia de vida, donde pedía a los participantes narrar los capítulos más importantes de su vida, los momentos cumbres, los puntos más bajos, los puntos de inflexión. Lo que encontró fue extraordinario en 3 niveles. Primero, identificó 2 grandes arquetipos narrativos: la narrativa de contaminación, o sea, algo bueno se convierte en algo malo, tenía una gran oportunidad y la arruiné; y la narrativa de redención, algo malo se convierte en algo bueno. Ese fracaso me enseñó lo que necesitaba aprender. ¿Cuál de los 2 patrones estaba consistentemente asociado con mayor bienestar, mayor resiliencia y mayor capacidad de alcanzar metas? La narrativa de redención, sin excepción. Segundo, la narrativa no solo describe el comportamiento pasado, lo predice. Las personas con narrativas de redención tendían a intentarlo de nuevo después de fallar. Las personas con narrativas de contaminación tendían a protegerse evitando el riesgo, no por capacidad, por la historia que se contaban. Tercero, y más importante para lo que estamos trabajando hoy, las narrativas se pueden reescribir. La identidad narrativa no es fija. Puedes aprender a reinterpretar tus expectativas y construir una historia de vida más poderosa. La pregunta no es qué me ha pasado, la pregunta es qué significado le estoy dando a lo que me ha pasado. Y ese significado es algo que puedes elegir activamente. Jairo llegó a mí referido por un amigo mutuo. Cuando me llamó para agendar la primera sesión, llegó 20 minutos tarde y lo primero que me dijo al sentarse fue: lo siento, soy terrible con el tiempo, siempre llego tarde a todo. Tenía 29 años, es diseñador gráfico freelance. Lleva 3 años intentando construir su agencia propia. Tiene 3 años de empezar proyectos, de generar ideas brillantes que todos sus conocidos le decían que eran excelentes y de nunca terminarlos. Tenía lo que él mismo describía como un cementerio de buenas ideas. Un curso de motion graphics, una página web al 70%, un cliente potencial al que le había prometido una propuesta hace 4 meses y nunca la entregó. Cuando le pregunté qué pasaba cuando llegaba al punto de casi terminar algo, me dijo: no lo sé, simplemente pierdo el entusiasmo, o aparece algo más urgente, o siento que ya no está tan bien como pensaba al principio. Fue en la 4.ª sesión donde encontramos la raíz. Jairo era el hijo del medio, su hermano mayor el inteligente y responsable, su hermana menor la creativa y especial, Jairo el del medio, el que no encajaba claramente en ninguna categoría. Sus padres tenían el hábito de comparar: tu hermano ya terminó sus tareas, ¿por qué tú no? Y Jairo inconscientemente desarrolló una estrategia: si nunca termino nada, nunca me pueden comparar con alguien que lo terminó mejor. El no terminar era una forma de protección. Cuando se lo dije en sesión, Jairo se quedó en silencio un buen rato y luego me dijo: Dios mío, he estado protegiéndome de una comparación que ya no existe. Para eso diseñamos victorias de finalización: enviar la propuesta al cliente sin que fuera perfecta, completar un módulo del curso, publicar la página web con lo que había, y pedía que observara que el mundo no se acababa cuando entregaba algo imperfecto. Hoy Jairo tiene su agencia con 3 clientes recurrentes. Hace 2 meses me envió una foto de su nueva página web con una sola frase: lista, y la hice yo. Cambia tu identidad al presente continuo. En esta primera columna vas a escribir frases que anclan al pasado, como: soy ansioso, soy desorganizado, soy
débil emocionalmente, no termino nada. Y en esta otra columna vas a escribir frases que abren el futuro, como he desarrollado patrones de ansiedad que estoy aprendiendo a gestionar. Estoy construyendo sistemas de organización. Estoy desarrollando fortaleza emocional. Estoy aprendiendo a completar lo que empiezo. Las palabras que uses contigo mismo no son solo semántica, son instrucciones que tu cerebro ejecuta. Quiero hablarte del error que veo más frecuentemente y lo digo con empatía porque yo mismo lo cometí en su momento. El error es este: querer cambiar tu vida sin cambiar tu identidad. Suena así en la práctica. A partir del lunes voy a ser disciplinado. Voy a levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, meditar y leer. ¿Cuántas veces lo has dicho? ¿Y qué pasa la mayoría de las veces? Las primeras 2 semanas van bien, la tercera semana hay un tropiezo, en la cuarta semana todo volvió al punto de partida y entonces viene la conclusión: es que yo no tengo disciplina, es que no soy esa clase de persona. Pero el problema no era la disciplina, el problema era que intentabas actuar como una persona diferente, desde la misma historia de siempre. El comportamiento nuevo no tenía suelo fértil donde crecer, porque la identidad no había cambiado. Si alguien se ve como un cocinero enfrenta a una dificultad en la cocina, piensa: esto es parte del proceso, lo voy a resolver, porque la dificultad es coherente con su identidad. Pero alguien que en su interior sigue sintiéndose alguien que no sabe cocinar, en el momento en que aparece la dificultad, abandona. El comportamiento sostenible no viene de la fuerza de voluntad, viene de la identidad. Tu cerebro cambia cuando vive nuevas experiencias repetidas con carga emocional. No basta entender algo intelectualmente, necesitas practicarlo hasta que tu sistema nervioso lo registre como seguro y posible. Si quieres dejar de ser alguien que se paraliza ante los retos, no empiezas con el reto más grande, empiezas donde hay una incomodidad manejable. Dar tu opinión en una conversación pequeña cuando normalmente te callas. Pedir algo que normalmente no pedirías por miedo al rechazo. Intentar algo en lo que puedes fallar con intención de aprender. Sostener la incomodidad durante 5 minutos sin huir. El cerebro cambia con repetición emocional, no con resoluciones mentales. Tu identidad necesita pruebas. Una acción aislada, el cerebro la descarta como anomalía. Pero si acumulas victorias pequeñas y consistentes, algo poderoso ocurre. Tu percepción sobre ti mismo se actualiza. Cada vez que cumples lo que dijiste, cada vez que te atreves aunque tengas miedo, cada vez que terminas algo aunque no seas perfecto, estás depositando en una cuenta bancaria de identidad, y cuando esa cuenta tiene suficientes depósitos, el cerebro deja de decir soy así y empieza a decir estoy cambiando. Cada noche antes de dormir escribe 3 oraciones. Hoy actué como alguien que cumple cuando. Hoy actué como alguien que enfrenta incomodidad cuando. Hoy actué como alguien que termina lo que empieza cuando. El cerebro necesita evidencia acumulada, no gestos heroicos ocasionales. Vean, lo que yo veo trabajando con personas en procesos es que los primeros pasos son los más difíciles. El cerebro resiste con fuerza, el saboteador interno se activa exactamente en los momentos más importantes, y es ahí donde la mayoría abandona el proceso por su cuenta. El acompañamiento no es un lujo, es el factor que separa a quienes lo intentan de quienes realmente lo logran.
Aquí en este segundo video entendiste algo que cambia completamente las reglas del juego. Tu cerebro no solo repite patrones, construye una narrativa, y esa narrativa tiene un mecanismo de autoprotección que sabotea activamente cualquier cambio que no sea coherente con la historia que tienes sobre ti. La mayoría de personas nunca ve ese mecanismo y por eso sigue intentando cambiar cosas de afuera sin cambiar la historia de adentro. También entendiste los primeros pasos concretos para empezar a construir evidencia de una nueva identidad. Ahora, hay algo que aún no te he dicho. Existe un peligro enorme que la mayoría de personas no ve venir. Hay personas que crecen, que cambian, que se transforman, que transforman sus patrones y terminan construyendo una identidad que tampoco las representa, porque en el proceso de dejar su vieja versión adoptaron la identidad de alguien más, un influencer, un gurú, un estilo de vida que admiran pero que no es suyo. Y por eso se sienten vacíos, incluso cuando avanzan. ¿Cómo construyes una identidad nueva que sea auténticamente tuya? Eso es exactamente lo que cierra esta serie en el video 3. También voy a contarte sobre Andrea, una mujer que lleva 36 años siendo la persona que nunca daba problemas y que sentía que vivía en su propia vida como una extraña. Su historia es la más difícil y la más poderosa de toda la serie, y te la reservé para el final por una razón. Antes de ir al video 3, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y si te gustó, dale like y comparte con aquella persona que consideras que debe escuchar esto. Escribe en los comentarios cuál es la historia que sientes que tu cerebro está protegiendo. Quiero leerte, respondo personalmente. Y si ya es momento de trabajar esto con acompañamiento real, el enlace para sesiones 1 a 1 está en la descripción. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.